Para Loja Cuxibamba del ayer de Radio Sociedad y para que conozca nuestra ciudadanía, es muy placentero conversar con don Ernesto Jiménez Ludeña, a quien le agradezco muy de veras que me haya recibido en su hogar para tener recuerdo. Don Ernesto, mi agradecimiento. Iniciemos, don Ernesto, diciendo, ¿de dónde vienen los Jiménez Ludeña? Jiménez Ludeña somos de Cariamanga y yo soy nacido en Cariamanga. Vine muy pequeño acá. Ahí estaba, bueno, en Cariamanga pues son apellidos sumamente conocidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sumamente conocidos. Y no hay para qué abundar más, porque no me gusta decirlo yo, sino que digan La ciudadanía, perfecto. pero provienen de ese grupo de caballeros patriarcales, como hubo un José Andrade, un Federico Loaiza, un Minos Cueva, me refiero a los antiguos Cuevas, no a Minos de aquí, que era justamente la misma descendencia, pero de los mayores, ¿no? Gentes así, digamos, de gran solvencia, gente que tenía, su palabra era más que un cheque. Palabra de gallero que Palabra de gallero, sí. Porque los cheques actualmente no hay ni cómo recibirlos. son cauchos. Sí. Pero la palabra de un hombre, Correcto, de un buen ciudadano, eso es invariable, ¿no? Era de esa gente, de esa estirpe de gente que servir a su pueblo era un honor. Ser un concejal, en fin, era un honor y era el servicio gratuito. No como hoy, pues que con sueldo y todo, sin embargo... Y hacen las cosas mal. Hacen las cosas mal. Antes no. Era dignificante, eran verdaderos ciudadanos con el verdadero sentido cívico. Así es. Y sentido de patria. Y más aún pertenecer a la frontera. Pertenecer a la frontera. Sabían lo que es el honor de la patria. Claro. Don Ernesto, ¿usted se educa en la Salle y en los Hermanos Allá o en alguna otra escuela? Mire, yo inicié, bueno, le cuento para hilar las cosas bien. Desgraciadamente mi padre falleció cuando yo tenía 5 años. Yo soy el tercero de los hijos y el primero de los varones. 2 hijas, primero mujeres y después de los varones. Y por supuesto mi madre quedó muy joven, con 6 hijos. Y en esos tiempos se tenía el concepto de que el hijo varón mayor representaba al padre difunto. Tenía que encabezar, digamos, a la familia. Yo muy pequeño, y nos tocó una vida realmente sumamente dura, porque usted comprende cuando la cabeza de familia se va, primeramente, a veces las cosas se destruyen por completo, ¿no? Y nos tocó una etapa sumamente dura porque había la lucha, la familia, que no siempre es el respaldo, ¿es cierto? Cuando la vieron viuda a mi madre, pues las familias se hicieron hacia atrás, ¿no? Y no le dieron ningún respaldo. En esas circunstancias, y con nosotros los hijos pequeños de edad, pues bueno, yo inicié la escuela donde los hermanos cristianos. Ahí antes se decía, el asilo se llamaba, asilo se llamaba el preparatorio, la preparatoria, ¿no? Y estuve el primer año ahí y nos tocó partir a Portobelo, en donde mi padre había trabajado en las minas de Portobelo, en donde sufrió su resquebrajamiento de salud. Y se hablaba de condiciones de vida muy buenas en la compañía minera, ¿no? Norteamericana. Norteamericana, sí, de aquella época que era la que tomaba las minas. Ahí fuimos, y eso fue para nosotros un despertar maravilloso, salir de un pueblo
adormitado prácticamente, ¿no? A un pueblo activo. Una de las cosas que me impresionó extraordinariamente al llegar a Portobelo fue la disciplina que había en los trabajadores y en todo el pueblo. Porque ahí funcionaba el reloj. El pito, porque decían como gringo. como gringo. Claro. Como eran gringos, entonces el pito y los trabajadores tenían que estar ahí como militares ese rato para trabajar. Y también la salida igual, o sea, no había términos medios. Esa disciplina me encantó. Y eso me ha servido por todo el resto de la vida. Estábamos muy bien. Ahí entré a la escuela pública de ahí, de los gringos, y pues de asilo, o sea, de preparatoria, como quiera llamarse, me pasaron a segundo grado, directamente. Pasaron a segundo grado, y así pasó sucesivamente. Ahí tuve mi primer trabajo. Yo estaba de 8 años en esa época. Mi primer trabajo en una bodega para ayudarles ahí a cuidar, en fin, a organizar estas cosas. Con mi trabajo me compré el primer pantalón, un overol de esos panza de burro que había allá, azules. americanos. Unos azules creo que. Unos eran interminables, sí, unos azules. Que me costó 6 sucres. Yo ganaba 12 sucres mensuales. Me costó 6 sucres. Entonces yo los 6 sucres le daba a mi mamá como ayuda y los 6 sucres me compraba el pantalón. Bueno, seguimos ahí y por espacio de cerca de 3 años. Pero todo muy bien, estupendamente. Pero se desarrolló la epidemia del paludismo. En esa época Portobelo era como un clima muy palúdico, muy enfermizo. Y solamente tenían acceso al hospital de ahí los familiares de los trabajadores, el hospital de Portobelo. Para los otros ciudadanos que no tenían esos nexos, era el hospital de Zaruma, que era el hospital público del Estado. Don Ernesto, una pregunta ahí. Las casas parece que eran de zinc, o el aspecto como campamentos. Claro, era el campamento minero de Portobelo. Entonces las casas eran los techos de zinc y las paredes de tabla, de madera, tabla. Que hasta hoy, Sí. hasta hoy la gente existe alrededor. todavía así en los contornos, ¿no? Pero era un gran movimiento por el trabajo, porque había fuentes de trabajo, pues, ¿no? Y pueblo que da trabajo es el pueblo para vivir, indiscutiblemente. Además, había un buen trato de la compañía minera. Por ejemplo, ellos tenían lo que se llamaba la bodega, en donde tenían, por ejemplo, los frigoríficos de carne de primera. Ellos seleccionaban el tipo de restos, esas cosas para sus trabajadores, ¿no? Una bodega totalmente surtida de puros productos americanos. Hasta el jaboncillo, todo era de calidad, ese era producto americano. La leche clean, no sé si usted... Sí, recuerdo que se le primera. Entonces, Ernesto, ¿en qué año era aproximadamente? Esto era en el año 1938. 38, sí. Y nos cogió el paludismo, la viruela, la tosferina, a todo el grupo familiar. Imagínese usted la situación de calamidad. Mi madre fue a parar al hospital de Zaruma, a internarse ahí. No teníamos recursos. Mientras estaba allá, nuestra abuela materna, supimos que había fallecido en Cañamanga. Bueno, en ese estado de calamidad, mi madre dijo, nos regresamos a Cariamanga. ¿El transporte, don Ernesto, cómo era? Por ejemplo, de Portobelo a Cariamanga. Mire usted, cuando venimos, ahí no había pues, carretera, sino solamente hasta aquí a la toma, no existía más carretera. Entonces venimos a lomo de mula, ¿no? Pasando no había puente tampoco en el río Boquerón.
Ya. si no se pasaba por lo que se llama el vado, ¿no? O sea, cuando crecía el río no había paso. No había paso, Claro. no había paso, no. A los más pequeños, a los niños, nos pasaban al hombro de los que acompañaban, digamos, en el viaje, ¿no? De los peones. Bueno, entonces, le cuento, llegamos, cuando veníamos para ir a Portobelo, Catamayo, porque vale la pena. Sí, 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 por eso estamos aquí, don Ernesto. Catamayo era unas pocas casitas, solamente lo que hoy es la entrada, digamos, de la plaza hacia abajo, para ir al Guayabal. Eran unas 2 hileritas a cada lado de casas de teja, de adobe, ¿no? Porque lo demás eran chozas de paja. Ya. Todo lo demás. Por ejemplo, donde hoy es el parque, había una planta de algarrobo ahí, de algarrobo, ahí donde amarraban las mulas, o alguien de los viajeros se hacía su tambo ahí para desatar el fiambre que llevaban y esas cosas, ¿no? Es característico. Sí, 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 sí. Mientras que todo lo que hoy son cañaduzales eran pues sembríos de productos agrícolas, ¿no? Catamayo alimentaba a las poblaciones de Portobelo, de Zaruma y algo creo que hasta Santa Rosa. Tiene que ser. Porque era todo una belleza, pues, todo, cacamote, plátano, cole, todo, frutas, todo. Tan es así que de la toma, en la toma ya había, porque esta carretera, pues, que hoy va a la costa, fue abierta, usted sí sabe, por el doctor Isidro Ayora, ¿no? Claro. A punta de pico y pala, Pico y pala. porque no existían maquinarias. Entonces, nosotros alcanzamos a conseguir un camión. Los camiones que era una cabina y un entablado atrás. Los mixtos que decía. Los mixtos, sí, los mixtos. Bueno, ese nos llevó hasta Portobelo. Y ahí, como le decía, pues tuvimos estas odiseas y después de cerca de 3 años tuvimos que retornar a Cariamanga, pensando que en Cariamanga las condiciones de vida, que era vida cómoda, barata, todo, ¿no? Pero cuando regresamos a los 3 años, ya el costo de vida había subido. Bien. ¿El por qué? ¿Por qué? Por los cambios, posiblemente porque ya empezaba a ver la escasez y ya se decía que ya se corría el rumor de las posibles invasiones del Perú. Ya. No. Entonces como que la gente estaba Atenta para atenta emigrar. para la situación, no Claro. tenía, digamos, las condiciones 100% de garantías. Tan es así que el retorno fue en el año 40. Y en el 41 se produce la invasión. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 6. 6. Se produce la invasión y ese pueblo quedó, digamos, con el terror, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que en esa condición los comentarios llueven y se tejen y se los agranda al máximo, ¿no? Tan es así que la población, porque vinieron aviones a bombardear, Ya. sí, vinieron a bombardear, pero unos decían que por milagro de la Virgen del Cisne, otros que porque los pilotos fallaron, solo lanzaron unas bombas en la parte despoblada, no tocaron ninguna construcción de... ¿Y usted estaba en Cariamanga? Claro, Allá. en Cariamanga, porque ahí era el centro de nuestra habitación. Ahí nací en el pueblo y todo. Ahí tenía su casa mi padre y todas esas cosas. El terror cogió de tal manera que por las noches las mujeres y los niños tenían que salir del pueblo a dormir por las afueras de la ciudad, en partes apartadas de los caminos, porque el comercio era que los peruanos salían pues las noches por tierra, ¿no? E invadir el pueblo. Pero nunca se dio eso, porque eso sucedió sí en Santa Rosa, por ejemplo, que lanzaron los peruanos.
Con la invasión. Con la invasión, Claro. sí, invadieron Santa Rosa y hasta más acá, más arriba, hasta donde está el cuartel militar de la avanzada, ¿no? Bueno, pero esa situación fue catastrófica. ¿Por qué razón? Porque hasta aquellas épocas todos esos pueblos fronterizos vivían del Perú, se alimentaban del Perú. Eso le iba a preguntar, don Ernesto. ¿Existía ahí el contrabando en ese entonces? Hablemos de la manteca, de la sal, del Antes, pescado. y no era ni contrabando prácticamente porque era eran pueblos hermanos. Como de aquí no había ya cuando regresamos para el 41, ya se abrió la carretera hasta Gonzanamá, y hasta Gonzanamá. Pero ahí se quedó. Y cuando se produjo esta situación, entonces se cortó los recursos que vendían para la alimentación. Se cortó a raya, pues, ¿no? Porque antes vendía de allá la sal, el jabón, el queres, todo, la ropa, todo. Todos los pueblos de la frontera se nutrían de la industria peruana. Don Ernesto, Porque para ahí una estaba- pregunta. Porque estaba mucho más cerquita, ¿no? La frontera. Claro, por el río, ¿crees? Por el Calvas. río, Por Calvas. Claro, Por Calvas o por Espíndola. por Espín. Igual todos esos pueblos. Hay una pregunta, don Ernesto, para de una curiosidad. Es decir, esto que decían de contrabandista, esto viene de tiempos atrás. A través de la historia. Durante toda Tanto la en historia, Colombia como en el Perú. indiscutiblemente. Sí, claro, indudable. Eran los pueblos hermanos, en donde habían los controles, sí, pero digamos, era más comprensible lo otro, porque, digamos, del puestito de aquí del Ecuador se pasaban el río, los habitantes iban, compraban en los puestos más cercanos de toda la frontera, y los negocios traían para hacer sus negocios, y subsistían de eso, ¿no? Sí, no, Subsistían de eso. Y sobre todo el Perú pues tenía, por esa razón, muy buenas ventajas, porque ellos producían, nosotros no producíamos nada prácticamente. consumíamos los de Solo ellos. consumíamos, Yo ¿no? recuerdo de la sal en Pero Gran- cuando esos ladrillos Claro, enormes, de ¿no? ladrillos de sal. La piedra como Adoquín. como adoquín. Ah, exactamente. Y así por el estilo. El que es todo, venía el jabón, todo, como le digo. Bueno, pero se cortó de hecho y entonces vino el problema terrible del desabastecimiento. Claro. En circunstancias en que incluso los sembríos que estaban en la frontera fueron aprovechados por los peruanos, porque como la frontera nuestra estuvo desguarnecida, 4 conscriptos por ahí no podían hacer nada. Entonces los peruanos, bien apeltrechados, pues del otro lado del río disparaban a algún ganado que esté por ahí cercano, se pasaban con fusil al hombro sin que nadie les pueda decir nada, incluso delante de los dueños se llevaban para la carne, para los destacamentos de ellos. Sí, ¿no? Igual hacían con los sembríos, con la producción de yuca, camote, todo maíz, todo. No estaba. Sencillamente venían, lo encontraban al dueño ahí, a ver, me llenas estos tantos sacos de tal cosa, de yuca. Y no podían decir nada, lleve. Así era la cosa. ¿Y ahí ustedes llegan a Cariamanga y deciden tal vez venir a Loja? ¿O por qué? Entonces, bueno, ahí permanecimos todavía un tiempo más allá, contando esas cosas, lo estoy contando las condiciones, porque, por ejemplo, un detalle, la sal, para conseguir sal, ahí se vio por primera vez las hileras de turnos, ¿no? ¿Sabe qué tipo de sal? La sustituyeron por la del Perú. La llevaban de acá de Piedras, decían, de Santa Rosa, ¿no? Parece que era una sal que la recogían de las orillas del mar, o sea, esa del agua salada, y la llevaban en saquillos de yute. Y uno de los dueños de las piaras era don Alberto Hidalgo, Ya. ¿no? El que Se funda el ganaba- ingenio Monterrey. Sí, el que funda el ingenio Monterrey, que se ganaba en eso, llevando las piedras de burros y todo, la sal. ¿Pero qué sal?
era el 80% de arena y era el 20%. ¿Sabe cómo utilizaban las amas de casa? Esa arena tierrosa la metían en una olla de agua donde se asentaba la arena y quedaba la salsita, el agua Saladita. para utilizar. Vea usted, ustedes pueden deducir lo que eso significaba, ¿no es cierto? Pero así se volvió la vida, ¿eh? Y entonces, por supuesto, se encareció todo. Se encareció todo. Entonces, pues, pasada la guerra, quedaba esa cuestión tensa, pero como hay que sobrevivir, pues ahí continué también nuevamente mi educación entre los hermanos cristianos. Y yo como como el varón mayor del grupo, como lo decía en el inicio, pues me tocaba salir, mi madre era siempre una mujer activa, entonces salíamos a comprar, se compraba, por ejemplo, se salía en largas caminatas a comprar, por ejemplo, un chancho para sacarlo a vender, para faenarlo en el pueblo y vender, así, un ganado cabrío y así sucesivamente para poder subsistir de estas cuestiones, ¿no? A propósito, le cuento que en esas épocas los habitantes del agro, los campesinos, era una gente sumamente generosa, muy cristiana, muy sensible, muy solidaria. Usted llegaba, bueno, si no había vía carrozable, pues se llegaba a lomo de mula o a pie muchas veces, le cogía la noche, veía a la distancia una lucecita, se dirigía allá sin saber quién era, ¿no? Pero usted si llegaba por la noche o llegaba mojado por las lluvias en tiempo de invierno, esa gente le prestaba su camisa, le secaba la suya en el fogón de leña y le preparaba una buena merienda o un buen café. Bien nutritivo. ¿Por qué? Porque las condiciones del campesinado de esos tiempos eran buenas. Desde luego que también toda la vida pues, han habido vagos también, ¿no? Pero la gente trabajadora tenía siempre sus trojes, que se llamaban trojes, ¿sí sabe lo que es un troje? ¿No? Sí. Era una especie de caseta de paredes de barro en donde almacenaban el grano, el maíz, todo para el año, ¿no? Para engordar sus chanchos, ¿no? Y entonces esa gente vivía bien, tenía sus buenos gallineros, sus manadas de ganado cabrío, todas esas cosas. Y a usted lo atendían, era gente muy generosa. Hoy en día, hasta darle un jarro de agua por ahí, les duele porque tienen que... ¿Qué les cuesta eso, no? Ahí tal vez se puede relacionar, don Ernesto, ya pasándonos a otro cantón, de Nahum Briones. De Cariamanga. De Cariamanga. De Cariamanga. Bueno, de Nahum Briones, por esos tiempos yo estaba muy pequeño, pero oía algo, sí, por esa etapa más o menos. Pero no tengo yo, claro, conozco algo de la historia, de lo que sucedía, de lo que hacía, que era un bandolero, pero que también hasta cierto punto tenía un espíritu solidario, ¿no? Quería más bien entenderse como si tuviera una tendencia a la justicia social, ¿no? En donde, bueno, a los hacendados que tenían, pues los ajustaba, pero cuando tenía que ayudar a alguna familia pobre, ayudaba, ¿no? Y a los ricos les quitaba. Les quitaba, ¿no? En esos términos, más o menos. Bueno, y ahí de Cariamanga, don Ernesto, viene usted acá, con toda la familia. De Cariamanga, en el año 45, decidimos regresar acá, porque mi madre quería buscar un ambiente mejor, donde ya vayamos creciendo y podamos tener alguna otra proyección de futuro, ¿no? Sí. De ahí venimos aquí, pues, y aquí nos desenvolvimos. Todos prácticamente. Sí, bueno, poco a poco, a medida que fuimos creciendo. Sí. Pues le cuento que yo siempre, con la responsabilidad de niño, pero también con un sentido ya de lo que debía hacer con mi madre, porque cuando uno tiene una madre que la ve sufrir, ¿no? Yo llegué a Loja y mi primer trabajo, ¿sabe cuál fue? No.
hice de peón de una casa aquí en la calle Bolívar, que era de un señor Melesio Cueva, hermano del doctor Minos Cueva. El doctor Minos, ¿no? De aquí de la Villa. Que aún existe esa casa. Sí, 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 sí. Él estaba fabricando y como nos conocía a nosotros, pues yo me acerqué y dije, bueno, soy hijo de fulano tal y necesito trabajar. Trabajé batiendo el barro y pasando los adobes para la construcción, ¿no? Ese fue mi primer trabajo en Loja, ¿no? Que no había ladrillo. No había ladrillo, ¿no? En ese tiempo. Tapia y adobe. Tapia y adobe, claro. Sí. Y pues después, a las siguientes semanas, me conseguí un trabajo. Había una fábrica de colas, de gaseosas, aquí también en la calle Bolívar, donde, entre la Imbabura, sí, un poco más abajito, de un señor Carrión, un nombre la única fábrica de cola, la más grande que había de gaseosas, ¿no? Antes habían unas botellas de cola, no sé si usted las conoció, de gaseosas, con un pescuecito y una bolita. No, ya conocía, ¿no? Y esa máquina era de un pedal bien grande, de un pedal bien pesado. Entonces había que darle bien duro con el pie para que chupe la bola y se selle, salía sellado. Ahí trabajé un tiempo, pero realmente me resultaba muy duro porque yo estaba muy pequeño y no avanzaba, pues, a manejar esa máquina, ¿no? ¿Y el estudio? El estudio, para mí, ahí no había estudio porque no tenía tiempo yo. Lo que me interesaba era ayudar a mi madre. Perfecto. Claro, ayudar a mi madre. De ahí pasé a otro trabajo que encontré aquí en esta calle, una licorería. Sí, una licorería de don Luis Montesinos Veintimilla. Ahí trabajé durante 5 años. Y como el movimiento de la licorería no era mayor, entonces yo también aprendí a empastar libros. Mientras trabajaba ahí, como no tener que hacer, me dedicaba a empastar libros. ¿Con hilo? Aprendí a empastar. Cartón. Sí, sí. Y a la Universidad Nacional de Loja, que funcionaba aquí la administración. Claro. Le empasté alrededor de unos 50 volúmenes de documentos del archivo, ¿no? Ahí también ya me acredité, ya la gente me conocía y pues me llevaba libros y ahí me encontré libros maravillosos, sumamente valiosos, y yo me los aprovechaba justamente para aprender a leer. Qué lindo, ¿no? Sí. Aprovechar el tiempo. Para aprovechar el tiempo. De ahí se saca de don Ernesto que la lectura es la mejor distracción del hombre. Es la mejor distracción del hombre. Los libros, si la escuela es una cosa, las universidades es otra cosa, pero también la vida real, la vida práctica, es la mejor escuela. La mejor escuela de la vida, ¿cierto? Bien, y así sucesivamente, hasta el punto que yo ya me había adiestrado tanto en la encuadernación, que yo les hacía álbumes para las chicas de la Inmaculada, de las Marianas, que en esos tiempos, cuando se graduaban de bachiller, en manualidades sobre todo, pues exigían unos álbumes grandes. Yo les daba, les aprendí a hacer nuevos diseños, novedosos diseños, todo. Y me iba muy bien en eso. Y tenía yo la intención de comprarme una imprenta, emprender en una imprenta. Ya. Es que antes había de plomo, claro, que se iba separando de letra en letra. De letra en letra, correcto. Pero era lo que había ahí. Mi intención fue... Ahí había ya la imprenta del Bernardo Olivies. La imprenta del Bernardo... Dávila. Claro, de Dávila, claro. Y había la de Guamán. Claro. ¿Se acuerda de Guamán? Sí. Ya. Bueno, esa era mi inclinación. Y un día había aquí en esta calle, acá arriba, cerca de la esquina, un señor Vicelín Ceballos. Claro. ¿Pero es de Cariamanca también? Sí, de la Cariamanca, ¿no? Tenía un almacén ahí de productos de bodega, todas esas cosas.
y tenía el proyecto, la familia de él lo había inducido a que tienen que irse a Quito. Tienen que ir a Quito. Por alguna razón de orden familiar, ¿no? Querían llevárselo sin la voluntad de él. Él tenía algún entretenimiento y querían desprenderlo de eso. De faldas. Ya. Bueno, la verdad es que él había puesto en la venta el negocio como más de 3 o 4 meses. En esa época no había radio ni había nada, ¿no? Y no le compraron porque todos tenían fama de que vendía caro, que era carero. Un día yo pasaba por ahí y como era conocido en todo el sector, Loja era tan chiquita, ¿no? Me dice Ernesto, él había estado medio tomadito, ¿no? Parece que por la nostalgia que lo querían llevar a la fuerza. Ven, dice, ven, conversemos. Digo, ¿qué pasa, Vicente? Dice, verás, yo estoy vendiendo este negocio. Si quieres te lo vendo. Si quieres te lo vendo. Pero le digo, don Vicente, yo no tengo plata. Pero me prendió la espinita. Claro. Me prendió la espinita. Y le dije, nos despedimos. Yo voy a pensar. Nos despedimos. Bueno, pasó. Pero yo no quería, ya me fue madurando la idea, pues, ¿no? Madurando la idea de ver cómo podría ser. Me interesé en el asunto, porque no había como la vida independiente. Sí. Y pues yo trataba de pasar por ahí, pero no quería yo ir a llegar a decirle, sí, don Vicente, yo quiero hacer el negocio. No. Ponerle interés. Yo claro, quería que él sea el que me vuelva a exigir, ¿no? Realmente como a los 15 días otra vez me encuentra, pero ya buenizando. Dice, hombre, ¿qué has pensado? Le digo, don Vicente, ¿y cuánto querría usted? ¿Cuánto calcula que hay esto? Me dice, hombre, espera por el mes de marzo. Me dice, verás, yo el 31 de diciembre hice mi balance y hay 60,000 sucres. Como yo voy comprando y reponiendo, vendo y repongo, entiendo que hace lo mismo. Le digo, no tengo dinero. ¿Cuánto tienes? Yo había logrado reunir 15,000 sucres en mis trabajos, ¿no? Claro. Y yo no me comía un caramelo. No me comía un caramelo. Para mí la plata era sagrada, ¿eh? ¿No? Le digo, tengo 15,000 sucres que he ahorrado. Dice, bueno, me dan los 15,000 y el resto me pagas en 2 o 3 años plazo. Y ya, completamos. Yo completaba mi trabajo a fines del siguiente mes de abril. Y entonces le digo al señor con que yo trabajaba, le digo, sabe que voy a retirarme, tengo otra actividad. Claro, el hombre saltó, se enojó, que cómo posible, que cómo lo deja así. Yo había trabajado 5 años y me resentía, ¿sabe qué? Porque cuando no me pagaba mi seguro, y cuando el doctor Luciano Lazo, no sé si lo conoció, Claro, seguro. Estuvo de director del seguro, vino él personalmente a notificarlo que debe pagarme el seguro, que él sabe que he trabajado tanto tiempo. ¿Y sabe lo que dijo el señor? No puedo pagarte el seguro. En ese caso, vete lo que es. A menos que tú quieras pagar el seguro. Y tuve que yo pagar el seguro para defender el puesto. Entonces, cuando llegó el momento, así mismo, llegó la oportunidad, le dije, muchas gracias, me retiro. Entonces ahí el señor me propuso que mejor que hagamos una empresa, que no me vaya, que hagamos una empresa a medias,
que yo lo trabaje y él pone el capital. Pero yo lo conocía justamente. Si me negó hasta un seguro, no me hizo eso. Es para que va a meterme preso. Claro. Yo sabía que era cuestión, digamos, de la angustia que lo dejaba. Entonces hice el negocio con el señor. Bueno, habíamos quedado en un plazo. El asunto es que yo le dije, me entrega usted las facturas para saber que yo quise, te vengo hacía puerta cerrada el negocio. En eso. Yo me creí, pues, lógicamente. Y le digo, me entregan las facturas para conocer los precios, la realidad. Sí, yo te mando de Quito, nunca me les entregó. Nunca me les entregó. Cuando empecé a revisar cosa por cosa, eran unos empechados altos, como las casas antiguas, ¿no? Encontré que habían cajas que aparentemente estaban llenas, estaban vacías. ¿Y qué hacer si había comprometido? Por ahí no faltaron personas que yo les escuchaba. A este muchacho lo han engañado. Pobre chico, lo han engañado, le han vendido carísimo esto. Era para matarme de nervios. Sí. Bueno, tanto había oído comentarios que me pusieron tan nervioso porque yo establecí ahí mi domicilio, en el almacén. Yo abría a las 7 de la mañana y solo cerraba a las 10, 11 de la noche. En esas épocas no había delincuencia en Loja. Claro. Una ciudad franciscana, tranquila. Franciscana, uno se cruzaba, usted sabe, con su lámpara de pilas, porque como no había ni luz ya en esa época. Ya la planta eléctrica, que fue la primera del país, ya no abastecía al crecimiento de la población, ¿no? Ya. Entonces se alumbraba con velas, con lámpara de Queres, y lo más avanzado era con Petromax. Claro. ¿No? Y pues así, entonces, como no me entregó las facturas, entonces yo me propuse una cosa. No dejar en lo posible salir al cliente, sino aunque sea rebajándole, aunque sea perdiendo, pero que se lleve la mercadería. ¿Para qué? Para yo poder, digamos, hacer nuevos pedidos y saber el costo auténtico de cada cosa. Y poner yo el precio que corresponde. Y así lo hice. Y la otra cosa que me impuse poner precios fijos. Si viene un niño, una criatura, pues le cuesta igual a todos. Y eso me dio gran resultado, y especialmente eso de quedarme en una sola, porque ahí me traía mi madre el cafecito, almuercito, meriendita, y yo seguía trabajando. Y en los tiempos de feria me levantaba a las 4 de la mañana, porque a esa hora ya había el torrente de gente a la catedral para la venta de las velas, todas esas cosas, ¿no? Pero también la feria también se realizó aquí en el centro. Claro, la feria siempre fue aquí en el centro. Claro. Aquí se paraban las toldas. Sí, aquí. Las toldas. Porque como era de tierra las calles. La única calle empedrada era la Bolívar. La Bolívar. Que fue el doctor Mora Moreno en la alcaldía el que cambió con adoquines. ¿No? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, él le decía, esa política, digamos, de permanencia hasta las 8, 9, 10 de la noche, me dio gran resultado. ¿Por qué? Porque a las 7 de la noche Loja era un limbo. Ya no había nada. Claro. Silencio sepulcral. Entonces el vecindario se anotició pronto que era el único lugar en donde podía encontrar alguna cosa. Bueno, entonces yo vendía galletas, vendía vinos, vendía canela, vendía azúcar, antes se vendían hasta por 20 centavos de azúcar, me envolvía ahí. Bueno, entonces las visitas de los vecinos eran a partir de las 7, 8 de la noche, la tranquilidad de la noche, se visitaban las familias. Entonces cuando le llegaba una visita corrían donde mí a comprar un vinito o para hacer el canelazo y todas esas cosas. Esa clientela,
conquistada. En aquella época me duró los 60 años de actividad comercial. Una pregunta, don Ernesto. O sea que el canelazo viene desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, claro, el canelazo, sí, los carnavales. Es una tradición. Es una tradición. Pero se la quiere borrar últimamente. Porque además es tan agradable, más agradable. Es más agradable, con canelita. Canelita, claro. Porque ahora se habla, dice, de fermentos, que ya no hay cómo es eso. Dice. Sí, sí. No, sí es lo más agradable. Lo más agradable. Y hoy vuelve a retomar eso fuerza porque ya no hay cómo tomar el whisky. Ya no hay bolsillo que... Ah, sí, actualmente. Entonces hay que volver a... Don Ernesto, ¿y en ese entonces cómo era? Loja llegaba hasta la 18 de noviembre. Verá, Loja era la ciudad encasquillada entre los dos ríos. Ya. ¿No? Por ejemplo, pasando el puente allá, eran ya casitas residenciales chiquitas. Por ejemplo, lo que es la casa del seguro. Esa no había, pues, no existía. La casa de los choferes de la cooperativa Loja. Esa existía, era de un doctor, de un médico, de un doctor Antonio Castillo, padre del doctor Jorge Castillo Carrión, que fue rector de la Universidad Nacional de Loja, y que es ahora el padre de la mujer de Osvaldo Burneo. Bueno, lo demás era todo campo. Lo que es el cuarto centenario no era pues invernaderos, allí había lecherías. Parece que había de una finca de las monjitas de la... Sí, habían de la Inmaculada. Varias propiedades. Todo eso era lecherías. Era de una señorita Jaramillo, exactamente donde estaba ubicada la iglesia del Perpetuo Socorro. Y quien abrió el perímetro urbano, amplió el perímetro urbano más allá de los dos ríos, fue el alcalde Vicente Burneo, hijo del doctor Ramón Burneo. Que vivía aquí en Ávila, creo que fue. Que fue un gran alcalde. Sí. Él abrió la avenida Mercadillo, porque antes la entrada del occidente era solamente la bajada de aquí del pedestal. El pedestal. Claro. Y a propósito, al término de la bajadita era donde se ubicaban los equipos de la primera planta de luz. De la chorrera que decía. La chorrera. Y esa chorrera que alimentó a la planta de luz eléctrica venía de arriba de donde viene la jefatura de tránsito, que nos íbamos a bañar ahí en esa sequía, ¿no? Que era agua limpia, ¿no? Y por la parte oriental, irse al valle era como irse a un campo de paseo, ¿no? Pasando el aguacate. El puente del aguacate, pues, ¿no? Era de los poetas, ¿no? Acá del río Zamora, allácito estaba la finca ya campestre del cura Rodríguez, ¿no? Era de los Rodríguez toda esa zona. Digamos. Para la parte norte, don Ernesto. Para la parte norte, bueno, las calles de Loja se terminaban aquí en la calle Colón, pues del Hospital Militar. Para abajo eran calles de muros de piedra y plantas de plantas que tiene el chaguarquero, pues, ¿no? Que es de México, donde sacan Penco. El Penco, sí. Penco. Era todas esas calles. Era la salida a Cuenca. La salida por a el puente, ¿o no? No, la salida a Cuenca, claro, siempre fue por acá. Y había un puente viejo acá abajo. Sí. Ese puente, bueno, este puente... Bolívar. Ya, sí, el puente Bolívar ya existía, sí, ese ya existía. Así como existía otro puente de arco para ir al cementerio. Claro. Arriba, ¿no? Bueno, ese existía. Lo demás pues, era campo nomás. La ciudad era pequeñita. El municipio creo que había sido aquí en la esquina. El municipio era aquí en la esquina, exactamente, sí. Bolívar y 10 de agosto. Bolívar y 10 de agosto, sí, ahí el municipio. Y la casa adyacente aquí en la Bolívar, esa arribita, era del Rotuto Silva, Silva, ¿no? Que era muy conocido, ¿no? conocidísimo. Que era de los que dicen que cuando lo veían borracho al amigo, al cliente, pues no, inmediatamente como él vendía licores, ¿no? Le anotaba
libreta, sin haber pedido nada. Y cuando ya estaba bueno y pasaba, le decía, hombre, aquí me estás debiendo esto, ¿te acuerdas ese día que pasaste chumo? Ya no te acuerdas, aquí me pediste una botella. Fue jefe de bomberos también, creo que. Claro. Bueno, cosas así por el estilo, ¿no? Don Ernesto, una situación. El periodismo para usted. Yo le leo sus artículos, Sí. escucho a Adriano, hay una linda relación con Adriano López, con usted. El periodismo, ¿de dónde nace? ¿Cómo crece? Y lo hago esto porque ayer se celebró el Día del Periodista. Así es. Mire, siempre me ha gustado colaborar con las instituciones y primeramente, le digo, por ejemplo, yo fui el primer gerente, cofundador de la Radio Luz y Vida, con el padre Julián Lorente. Por razones del negocio, pues llegamos a tener una amistad con el padre Julián Lorente, y cuando él quiso instalar la radio, pues me buscó para que le acompañe en calidad de gerente. Ahí lo acompañé durante 5 años en forma totalmente gratuita, ¿no? El doctor García Valdivieso, el médico, lo acompañó también en forma gratuita como director por espacio de 10 años, más o menos. Sí, ¿no? sí. O sea, porque era una obra social, Claro. era una obra social. Incluso con el padre Julián fuimos hasta Cuenca para contratar los equipos que mandaba hacer ahí, equipos totalmente rústicos para él, dice la radio, porque como el padre no tenía pues dinero, ¿no? Entonces mandó a hacer un señor Octavio, me parece Espinosa, en Cuenca. Yo lo acompañé a él, de aquí salimos en primeras horas de la mañana en su Volkswagen, que atendía el padre Julián, desayunamos una desayunita frugal en la Oña. no, en las alturas del Silván, en la Jarata, sí, exactamente. Bueno, entonces lo ayudé en esa cuestión. Después, pues, me hice accionista por insinuación del doctor Valdivieso. Me vendió unas acciones del diario El Mundo. Y luego me pidieron que yo asuma la dirección del diario. Y como gerente fue Osvaldo Samaniego, que era con dueños de la farmacia de aquí. Ahí trabajé como director del diario El Mundo durante 8 años. Escribí ahí alrededor de 1 millar de artículos, porque usted sabe, el director es el responsable, claro, del editorial, que es el corazón del periódico, ¿no? Y yo creo que lo hice bien porque el diario tuvo una muy buena lectura, hasta el caso que incluso tuve algún problema con el jefe de zona de aquel entonces, un coronel Arellano, porque le hice un comentario en el sentido de que fueron a ensayar, digamos, a hacer simulacros en el estadio municipal, los conscriptos destruyendo toda la grama, el pasto que había cuidado por el municipio. Entonces yo hice un comentario, pues, de lo inconveniente, del daño que estaban ocasionando. Y usted sabe tocar a los militares. Inmediatamente me mandaron a un oficial bien ilustrado, las botas, todo, que se pasee, para que lo vean, para sembrar temor, ¿no? Claro. Y luego me mandó un oficio bien fuerte, amenazante. Entonces yo saqué otro editorial, ¿no? Muy suave, pero con toda delicadeza, cultura, las verdades, digamos, ensalzando la importancia del ejército ecuatoriano, de los que velan por la patria, y todo, ¿no? Pero metiéndole su condolero. Le había caído tan bien
¿no? Créame que como a los 8 días me organiza una rueda de prensa, invita a todos los periodistas y me había invitado a mí, me hace llegar una invitación, me fui. Él seguramente no me conocía porque había puesto a alguien a la entrada de la puerta de los que me conocían a mí, que le avise cuál era el que llegó, el Ernesto. Me recibió tan bien que de preferencia se levantó a hacerme ingresar. Y después de conocidas las, digamos, las razones de la reunión, me invitó personalmente a recorrer todas las instalaciones de la zona. Y me dijo, yo no había creído que usted sea una persona tan equilibrada. El análisis de su editorial me ha convencido y me ha dado una impresión muy buena. Así que cuénteme con mi amigo. Hasta el extremo que cuando le dieron mi pase, fue personalmente al diario a despedirse, a pedirme órdenes. Vea usted. Por irse a las horas a donde van ellos. Entonces, claro, entonces él se iba a quitar. Entonces resulta que, bueno, siempre yo pienso que en el periodismo debe haber un equilibrio. Puede ser mi enemigo mayor, pero por algo se trata del sentido de equidad, de cultura, pues eso no pesa, es otra cosa diferente. Las cosas personales se las ventila de forma personal, pero lo que es de ámbito social, ámbito general, el respeto que debe haber para la comunidad, eso está en primera línea. Su convicción nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado, jamás ha cambiado, ni cambiará nunca. Frente a la dirección del mundo estuve 8 años, durante 8 años, de 1980 a 1988. Cuando se terminó la empresa periodística El Mundo, seguí escribiendo en el diario El Siglo, que lo organizó el doctor Guillermo González, también una buena persona, me dio cabida inmediatamente. Después lo tomó cuando murió el doctor Guillermo, lo tomó pues, el doctor Bustamante, el doctor Bustamante, es profesor universitario. Y después terminó el diario y entonces terminó también ese periódico y empecé a escribir en el diario El Siglo, diario, a ver, La Hora. Pero resulta que ahí tenía un jefe de redacción que lo que le gustaba lo sacaba, lo que no le gustaba no. Hablé con el director, incluso con Vivanco, parece que a Vivanco no le hacían ni caso, no tenía, digamos, autoridad. Luis. Le dije, vea, lo estoy mandando, estoy contribuyendo con las colaboraciones. Entonces ahí me despedí y fui a la crónica en donde escribo hasta hoy, pero que también no me sacan cuando se topa alguna cosita que no les interesa, no les conviene. Y así sencillamente, para mí la lectura ha sido y sigue siendo mi mejor hobby. Qué lindo, cierto es eso. Ahí me entretengo, ahí encuentro cosas interesantes y así. ¿La vida sí lo golpeó a usted? Bueno, lo que le contaba en el inicio. Sí, ¿no? Pero luego después su matrimonio, creo. Sí, también sufrí golpes, decepciones de la vida. Pero yo he tenido dos cosas, ¿no? Yeah. Yo he sido formado en la batalla al pie del cañón. Enfrentamientos. Primero, para enamorarme de una mujer, nunca me valió de una copa y de un amigo para decirle, a ver, aconséjame o ayúdame, llévame. No, yo solo. Perfecto. Yo solo. Y cuando me ha tocado, también las cosas
al revés, pues también he tenido la fortaleza para decir hasta aquí, digamos. No lloro, no me espero, no me tomo una botella. Una botella me la tomo, pero cuando hay razones de amistad, una unión social, ¿no? Fui miembro del famoso Club 21, no sé si usted habrá oído. Claro, de beneficencia. En donde se reunió lo mejor por la década del 50. Y en la década del 50 en Loja había solamente un club social, que se llamaba el Club de la Unión. No había leones en ese entonces. No, no había leones. El Club de la Unión, que estaba contiguo al edificio de Tía, más arriba del siguiente. Y el Club de la Unión, que era ya de los veteranos de aquella época, de los veteranos, del doctor Guillermo Eguiguren, de González del Pozo, el doctor Minos Cueva, de Víctor Cueva, de Marco Antonio Ceballos, el de la farmacia internacional. Pero la juventud no tenía en dónde distraerse. Entonces nos reunimos 21 jóvenes de la época y organizamos el Club 21. Ahí ese ya tenía otras características de hacer labor social. Ahí organizamos incluso Club de Damas también, se agasajaba a niños. Ensayamos hacer un cambio en las costumbres del carnaval, ya no para jugar con agua, sino imitar a Ambato con flores y claro, hicimos comparsas y todas esas ideas, esos propósitos. Bueno, le completo una cosita respecto a mi negocio. En esa crisis tremenda y yo endeudado, al poco tiempo resulta que a ese señor que me vendía el negocio le falló todos los cálculos. Él era una persona que tenía aquí una linda finca en Pueblo Nuevo, el almacén, su casa, todo, vivían bien. Pero esa presión de la familia lo llevó porque dijeron que en Quito compraban una hacienda que solamente en papa les daba 600.000 sucres, así. Total, les fracasó el sueldo todo. Y poco tiempo, como al año, vino el señor y dice, hombre, yo necesito esa plata, no puedo esperarte más tiempo. Ventajosamente para esa época, a poco tiempo que compré y que estaba ahí en ese estado de depresión, ¿cómo voy a pagar esta deuda? Era gerente del Banco de Fomento, el único banco con que trabajaba el comercio, porque no había ningún otro banco privado todavía, ¿no? Estaba el doctor Guillermo Eguiguren, de gerente. Y con esa parsimonia que tenía, se acerca un día por ahí. Me dice, Ernesto, dice, sé que has comprado este negocio, no tengas miedo, sigue adelante, es un buen negocio. Y si alguna cosita se te ofrece en el banco, pues estoy listo. Vea usted, era una garantía. Entonces cuando este señor me vino a presionar, hicimos una transacción en el banco. Recibió mis letras que yo debía y me dio, antes operaba el Banco de Fomento a 6 meses plazo. Sí. Pero cuando el cliente no tenía capital para devolver en 6 meses, solamente pagaba los intereses y le renovaban otros 6 meses. Era una gran facilidad. Una gran facilidad. Bueno. Y otra voz de aliento que tuve, que me dio fortaleza, fue del rector de la Universidad Nacional, que era el doctor Juan Francisco Tanero. Claro. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Hombre, Ernesto, no tengas miedo. Has hecho un buen negocio. Sigue adelante. Bueno, con esos puntales. Claro, qué lindo. Con esos puntales. Con eso, don Ernesto, para ir culminando, Loja lo recibió usted bien, le abrió los brazos. Me recibió bien. Yo agradezco, esta es mi segunda cuna, ¿no? Toda la provincia es una sola, ¿no? Sí. Pero aquí realmente he hecho mi vida, he tenido mi familia, he educado, tengo 10 hijos, todos profesionales, todos han respondido. Pero claro, viene el asunto de medular, ¿no?
el ejemplo es una parte vital para la familia. Desde la cabeza. Y la organización familiar, la educación, la reciben en el hogar. Se inicia. En el hogar. Fíjese usted que yo, en el almacén que tuve por 20 años, vendía cigarrillo, vendía licor, vendía whisky, todo. Pero yo no me fumaba un solo tabaco. Tenía clientes, pero yo no me fumaba un tabaco. Ni me tomaba una copa. Me tomaba unas poquísimas copas en esta cuestión del Club 21 que nos invitaban a las kermeses. Ya. Se llamaban kermeses, las reuniones para sacar fondos y todo. Entonces las damas. Y el primer invitado era yo porque era el tesorero. Porque les dejaste la platita. Entonces, alguna vez uno aprende a fumar por el prurito del que dirán de los amigos. En alguna ocasión nos reunimos con un grupo de amigos y todos fumaban el tabaquito. Y por último, alguien lanzó una propuesta: ¿quién da más, ¿cómo se llama esta cosa? Más premios al tabaco, ¿no? ¿Quién da más golpe al tabaco? ¿Quién da más golpe? ¿Cómo era el Claro. golpe? Sí, saben. Tragarse el humo. Y yo, por ganarlos, me pego una chuma de esos del siglo. Solo con tabaco. Solo con tabaco. Oiga, que casi me salen las entrañas. Ya casi desmayado, me sobrepuse, me puse a pensar: es una estupidez. Es una estupidez, no tiene sentido. Me propuse, si en una reunión social hay 99 personas fumando y yo sea el único que no fumo, pues no fumo. Y yo, como distribuidor de cigarrillos, Claro. no fumaba. Y si me tomaba unas copitas por compromiso, nunca me olvidé de que tengo que trabajar el siguiente día. Por lo tanto, hasta esta hora y ahí paro todo. Qué lindo. Es decir, la disciplina, como lo decía en el inicio, la disciplina de los gringos, eso me valió Le toda valió mi vida. toda su vida. Me valió toda mi vida. Y el trabajo constante y permanente. Y honrado. Honrado, y la seriedad comercial. Qué lindo. La seriedad comercial. Ahora, cuando terminaba mi negocio, yo hice un agradecimiento público, Sí. incluso a los habitantes de San Lucas, Saraguro, porque esa gente fue mi sostén. Esa gentecita nunca me falló. Le cuento que yo escuchaba, venían los grupitos de San Lucas, de Saraguro, y se conversaban con ellos. Decía algunos: aquí dijo mi abuelito que compre, aquí sabía comprar mi abuelita, aquí, porque aquí no engañan. Ve usted, eso me sirvió hasta el día que terminé mis 60 años de negocio. 60 años. 60 años cumplidos. Solo de negocio. Solo de negocio. Y de edad sí la capción. Bueno, yo tengo este rato 85 años. 85. Yo tengo 85. Pensaba trabajar unos 10 años más, pero me cansó el tanto fastidio que hay ahora para trabajar. Sí, Tanta presión, el SRI es una barbaridad. Sí. Todo es... ¿Se imagina usted llegar al extremo de que usted está trabajando en su negocio y llegan ahí los fedatarios con el militar, con metralleta y como si fueran a cazar delincuentes? Los ladrones. No, Sí. es humillante, es humillante. Yo lo felicito. Entonces, Que esté descansando. yo también sinceramente. tengo derecho a vivir. Correcto. Tengo derecho a vivir. Sí. Porque descansar después, ir y echarse en la cama, no, yo tampoco estoy de acuerdo. Sí, desgraciadamente no hay cosa completa, pues porque cuando pensaba descansar, se me enferma mi señora, le da un derrame cerebral, la tengo aquí tratándola, pero tengo confianza en que las cosas Dios le va a hacer. salgan bien. Yo le quiero agradecer, don Ernesto, la gentileza que usted tiene. Le vuelvo a insistir, hago este programa para que quede para la historia sí, de Loja inclusive, que se archive, para que conozcan cómo fue los tiempos anteriores, que actualmente la juventud ni la conoce ni la conocerá. Y la conocerá. Yo
he visto crecer Loja, crecer a la ciudad, he visto nacer a amigos y también los he visto partir, Así es. desgraciadamente es el proceso de la vida, Sí. ¿no? Pero esa Loja chiquita de ayer que no podemos olvidar. Nunca regresará. Nunca regresará. Así es. Desgraciadamente los pueblos tienen que pagar muy caro su desarrollo, porque ahora ya la inseguridad, vienen gentes extrañas Sí, de sí, lugares, sí, sí. y cómo estamos. Hoy tenemos que cuidarnos a cada paso. Sí, es cierto. Sí, Ya no hay la sí. tranquilidad. Totalmente. Ve usted. Sí, definitivamente. A ustedes mi agradecimiento profundo, porque es una gentileza, es una deferencia también que Sí, merezco, sí, ¿no? sí, sí. Un Hemos hecho el agradecimiento. escogimiento. Y en este día tan importante es realmente un hito que marca más en la historia el trabajo de ustedes. Muchas gracias. Yo sé lo que significa el trabajo periodístico, que hoy, desgraciadamente, no tiene un camino muy amplio Sí, que le permita desarrollar, porque el periodismo es el vocero del pensamiento, son las antenas de la cultura, son los tramos de la vida para el desarrollo integral de los pueblos. Entonces, ese es un trabajo que todos debieran comprenderlo, pero que desgraciadamente muchos no lo entienden. Y sobre todo los políticos, los gobernantes, no lo entienden y no lo quieren entender. Ni lo entenderán. Ni lo entenderán. Muchas gracias.